le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendito y exaltado sea tu nombre. Venimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, por quien disfrutamos de este maravilloso tiempo. Gracias por amar, Señor, nuestras vidas. Gracias por dar, Señor, ese rescate para, Señor, libertarnos de la esclavitud del pecado. Muchas gracias porque te has provisto para engrandecer, Señor, tu santo y glorioso nombre. Ahora le pido, Dios amado, por los méritos de Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu, que en esta noche, Señor, nuestra vida sea ministrada por su palabra. Señor, que toda duda, que toda sordera, que toda, Señor, lo que quiere distraer, robar este momento, Señor, de recibir su palabra, Señor, que sea su Santo Espíritu tomando el control, el poder, autoridad sobre toda oposición. En esta noche, Señor, yo pido que use mi vida, que tenga misericordia de mí y que también su pueblo, Señor, pueda estar dispuesto, Señor, estar atento, Señor, para que ese corazón, Señor, que su palabra sea sembrada, Señor, y que seamos, Señor, transformados, cambiados por tu bendita palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, damos gloria, honra y alabanza, porque tú eres digno de ser reconocido en gran manera. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Tome su lugar, hermano. Bueno, qué bueno es el Señor. Y hemos, hermano, leído un poco acerca de lo que dice Juan en el capítulo número 1 y en su versículo número 10. Uno de los consejos que da Juan, hermano, y comienza con esta carta. Y él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y esto es tan importante recordarlo porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos, hermanos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él habita en santidad. Él es santo y no tiene que ver nada con el pecado. Por eso Él, hermanos, cuando el hombre pecó, cuando la mujer pecó, los sacó de su presencia, porque el pecado no puede estar en su presencia. Alaban a Dios. Y quiero decirle esto por medio de esta palabra, hermano, donde estoy mencionando lo que dice en Génesis, que lo que hizo pecado, la primera persona que desobedeció el consejo de Dios fue echado fuera de su presencia. Fue, hermano, expulsado del lugar de honra donde estaban. Dice la palabra que el Señor se paseaba y ellos ahí estaban, hermanos. Pero ¿qué es lo que causó, hermano, el rechazo? El pecado. El pecado es tan grave, hermano, que si el hombre no se arrepiente, hermano, el pecado lo conduce a la muerte eterna. El pecado, hermano, lo lleva el hombre a la perdición eterna. Pero gloria a Dios, hermanos. Y por eso tenemos el tema allá atrás. Usted lo mira, remedio del pecado, Jesucristo. Porque todos pecaron. Dice la palabra que por un hombre entró el pecado.
por el primer hombre llamado Adán, pero por el postrer Adán vino la vida. Y cuando dice postrer Adán se refiere a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces Juan comienza hablando y decir en estos versículos, el versículo 8, dice él: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, porque hay hoy personas atrevidas que dicen que no tienen pecado. El único que no tiene pecado es aquel, hermano, que ya ha sido perdonado, pero que se guarda en una vida de santidad. Por eso la palabra dice que debemos de ser nosotros santos. Fuimos llamados a ser santos. Porque, hermano, es como una persona, y esto ha pasado, hermano, he escuchado y pasa con muchas personas, acerca de que, hermano, uno ya no puede solucionar su problema. Algunos han tenido una experiencia quizá de deuda o de algún fracaso, y ya no puede uno solucionar y alguien tiene que intervenir. Yo no sé cuántos de ustedes les han pagado sus deudas. Algunos de ustedes. Que alguien usted debía y ya no podía y alguien lo hizo por usted. Entonces, hermano, pero el hombre, pues el pecado es tan grave que no había manera de poder reconciliarse solo con Dios. Y por eso, hermano, en esta tarde o noche que estamos hoy, y damos gloria a su nombre, hermanos. ¿Por qué? Porque en Él tenemos perdón. Porque en Él tenemos una oportunidad de vida. Siempre medito yo en la palabra, y cuando vienen pensamientos, porque ojalá pensemos, hermanos, bien. Cuando una persona está enferma o grave o alguna enfermedad y viene el doctor, le hace la receta. El doctor no va a ir a comprar la medicina, sino te receta la medicina. Y uno, hermano, no ve límites, no ve obstáculos, no ve estorbo para poder, si no tiene el dinero. Muchos de nosotros que nos hemos enfermado en alguna ocasión, no tenemos el dinero, pero se consigue el dinero. ¿Cómo? Saber. Después nos arreglamos. ¿Pero por qué? Porque hay una receta médica que hay que obtenerlo para poder llegar a la sanidad o el cambio en la salud. Uno de los grandes, hermano, manifestaciones de Dios es que Él, hermano, como siendo un Dios tan santo y no había nada que pueda reconciliar el hombre, pues Él envió a su Hijo. Creo que este es muy importante que nosotros tengamos. Por eso venimos a los cultos. Por eso venimos a alabar al Señor. Porque ¿a quién venimos a darle alabanza? ¿A quién venimos a traerle palabras de agradecimiento? ¿A quién venimos? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué expresamos palabra al Señor? Porque yo creo, amados hermanos, porque Él pagó nuestras deudas. Él pagó nuestra culpa. Él saldó lo que nadie podía arreglar. Por eso Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y entonces en esto viene, hermano, esta palabra de confesión que mencionaba hace un momento. Dice Juan: si confesamos nuestros pecados. Mire qué bueno es Dios. ¿Están aquí, amados? ¿Cómo, hermano, Dios se manifiesta de tan bueno? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que el hombre reconoce que es pecador. Que diga: yo he pecado contra ti. Yo he fallado. Miren, hermanos, que a veces no necesitamos tener oraciones así. Señor, he quedado mal. Señor, yo pequé, hice tal cosa. Señor, como dijo
el hijo pródigo: no soy digno de ser llamado tu hijo, porque mi maldad, dice hermano el salmista, está delante de mí. Pero qué bueno es el Señor, que el pecador, el Señor le dejó una oportunidad o una puerta abierta para no permanecer en el pecado, sino disfrutar de la vida, de la libertad que Jesucristo nos ha dado a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso el hombre se va a perder, porque no quiere reconocer su condición delante de Dios. Pero Dios es un Dios de oportunidad, que ha dejado que uno puede venir ante su presencia. Como cuando uno, hermano, se va, no sé, se va a comer o donde se va, usted piensa y decide: me voy. Cuando venimos a la iglesia o cuando estemos en los momentos que oramos, hermanos, debemos de reconocer que somos pecadores. Si Él no tiene misericordia de nosotros, estamos perdidos. La palabra dice, Juan: si confesamos nuestros pecados, oh amado, Él es fiel. No sé si entiende usted lo que Dios es tan grande en compasión, pero necesita la acción de parte del hombre. Necesita la acción de parte mía, de parte suya. Confesar nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Hermano, Él no es como nosotros. Nosotros, hermanos, no perdonamos fácilmente. O dice: te perdono, pero no lo olvido. A mí me han dicho eso varias veces. Ahí está presente. La gente no borra, hermano. Tú, por eso ten cuidado cómo te portas, cómo te conduces con tus hermanos. Porque hay cosas que no se van a borrar jamás. Eso es como los antecedentes penales. Yo escucho a la persona hoy: si quieres arreglar papeles, dicen, asegúrate que tus antecedentes están bien. Porque todo lo que has hecho va a salir. Algunos, yo he tenido una plática con algunos, les dieron su papel, pero no se animan a ir a Guatemala. Ya tienen ese privilegio, porque es un privilegio que tienen. Pero dicen: ¿qué tal si va a salir lo que hice hace 30 años? Porque no salió cuando arreglé, dice. Porque ya saben que cuando van y cuando regresan, están buscando cómo quitarles lo que les dieron. No sé si usted no sabía. Como iban a hablar unos cuantos, los meten a un cuarto, dice. A ver cómo obtuviste esto. Vamos a investigar bien. Y se les entra el susto, porque hay algo que han hecho y sale. Me dijo uno: necesito ser ciudadano, porque los ciudadanos ya tienen otro privilegio. Porque los ciudadanos dicen que no hacen fila. Ellos entran, solo dicen que son ciudadanos, pásenle. Hasta yo he visto unas tomas que hacen, pasan ahí por la entrada, le dicen, solo les preguntan: ciudadanos, sí, dice, ni les piden el papel. Pero uno que no, dice que le buscan dónde agarrar. Hay una palabra que dice el salmista: tu maldad te alcanzará. Eso no se borra jamás. Con el hombre, con la ley, hermano. Muchos dicen que ya se olvidó eso. No, de repente va a salir. Hay gente que han hecho acciones, han tomado fotos, han hecho cosas y ya se les olvidó. Cuando de repente este es como lo que sale sobre las aguas. Se fue a la profunda y de repente está sobre las aguas. Ay, pero eso lo hice cuando estaba yo perdido. Pero sale, aunque estabas perdido, sale el tiempo. Eso pasa con el hombre. Mire, hermano, pero Dios en su grande amor y misericordia dice que el que se arrepiente, dice que no se va a acordar más de sus pecados, que las va a echar a la profunda de la mar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso Juan dice, hermanos, en esta palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos de ustedes se han confesado? No con el cura, porque eso no. Con Dios. Porque nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. A Él debe venir el hombre, a Jesucristo. Y Él está en espíritu y en verdad. Quebrantémonos, iglesia. Una de las peticiones que debemos de pedirle a Dios, que es que nos quebrantemos, que nos demos cuenta de nuestra condición, que nos dolamos, que nos dolemos de nuestra situación espiritual. Porque eso tiene que ser de tu parte, de mi parte. ¿Por qué? Porque su palabra llega a nuestra vida todos los días. Debe tomar una decisión. Hermano, hoy la gente no llora. Es más, ni siente tristeza por su situación. Pero Juan nos dice en esta hora, queridos hermanos, esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, como dice la palabra, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué manifestación del Señor que presenta Juan? No, él no habló con los que los que se creen que no tienen pecados, sino que los que, hermano, porque verdaderamente, ¿de qué forma podemos pecar? Podemos pecar yo puedo pecar hasta con las palabras que estoy diciendo. Porque dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Uno puede pecar inconscientemente, pero por eso debemos de pedir misericordia y perdón al Señor, porque Él es el que conoce, hermanos, toda nuestra condición delante de su presencia. El pecado es algo terrible, queridos hermanos. Pero la maravillosa noticia es que en Cristo Jesús hay perdón. Miren, hoy hay personas que están celebrando, hoy es un día Viernes Santo, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Así o no, hermano. O sábado. Bueno, ya se me olvidó a mí porque los viernes yo estaba en Guatemala, hermano. Miren, ¿qué hacen hoy ellos? Hoy seguro yo no he visto las estadísticas, unos cuantos se ahogaron hoy. Unos cuantos se emborracharon de más. Otros chocaron. Otros se pelearon con su mujer. Otros hicieron de todo. ¿Dónde está lo que es reconocer que es Jesucristo? Mire lo que hace las personas que están todavía, hermano, en la oscuridad. O si no, cargar algo sobre sus hombros y ellos se sienten que están haciendo algo, llevando un ídolo, llevando un yeso sobre sus espaldas. No solamente sufren debajo, sino están en total, hermano, oscuridad. Pero usted que se da cuenta que a través de su palabra, que nuestro Dios es espíritu. Y dice su palabra, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Él es espíritu. Por eso dice la palabra, el apóstol Pablo dijo, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, es justicia, paz y amor en el espíritu. Si los que deben de estar agradecidos, como le decía el otro día, alguien me preguntó a mí, no, nosotros debemos estar agradecidos de lunes a lunes, desde el día que creíste. Desde el día que sienten. ¿Cuántos sienten que fueron perdonados? ¿Cuántos creen que han sido? Porque la salvación se siente. El perdón se experimenta. Porque si todavía tienes dudas, necesitas reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Cuántos sienten libertad? Yo cuando estamos cantando, hermano,
Es que el que es libre se siente libre. Pero el que se siente como que no es libre, se siente como cuando los hermanos, como que los hermanos que quieren saltar, uno se siente que ya está como más amarrado en el piso. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque la libertad se experimenta, hermano. Juan dice, y habla y damos honor a Cristo, damos honor al Salvador de nuestras almas. Porque Juan dice, hijitos míos, por eso leí los 2 o 3 versículos del capítulo número 2. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Qué privilegio, iglesia. Qué privilegio que Dios nos da. En este tiempo que estamos, el hombre no puede tener autosuficiencia y decir que yo soy o soy libre de pecado, sino debe de reconocer que gracias a Jesucristo hemos sido libres y podemos vivir para la gloria y la honra de nuestro glorioso Señor y Salvador. Queridos hermanos, voy a estar en unos puntos que quiero mencionar, que es tan interesante para nuestras vidas. Que el pecado ha dañado y ha contaminado al hombre, pero más gracias a esa obra de nuestro Señor. El privilegio más grande que podemos ver a través de Jesucristo, hermanos, es que, hermano, el más pecador. Y estos días me hacen a mí preguntas y acerca, por ejemplo, de aquella mujer ramera. ¿Se acuerdan de la mujer ramera? ¿Qué hizo la mujer ramera? Creyó en Dios. ¿Era ella una mujer perfecta para que Dios lo acepte? Reconoció que el Dios de los israelitas era un Dios todopoderoso. Era un Dios que le había dado tantas victorias. Y cuando llegaron los espías, dijo, los escondió delante de los que lo buscaron en su casa. Pero dijo, cuando tomen esta ciudad, hagan una promesa que me van a salvar la vida. Lo que quiero mencionarle es que la mujer está grave, pero porque reconoció a Dios, pasó a ser parte del pueblo. Dan gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dejó sus prácticas y vino con el pueblo, se unió con el pueblo de Dios, con el pueblo escogido, con el pueblo santo. Y eso es, hermano, lo que Dios hizo con nosotros. Somos como esa ramera de todo pecado, pero Cristo entregó su vida por nosotros y nos ha lavado y nos ha limpiado con su sangre preciosa. Tal vez es un pecado bajo, dicen uno. Podemos mencionar el adulterio, podemos mencionar la fornicación, ladrón, la mentira. ¿Qué más pecados puede haber, hermano? El pecado es pecado. Pero tal vez dices tú, yo no he pecado como la mujer ramera, pero la mujer eres uno que le gusta mentir. Pero con esa condición el Señor, hermanos, extendió su mano, derramó su sangre por nuestros pecados. Por eso dice la palabra, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida? Nos hace ver nuestra condición. La palabra de Dios sencillamente nos dice que somos pecadores. ¿Quién nos dice que somos pecadores?
Escuche, ¿quién nos dice que somos pecadores? La palabra. No viene el mundo y nos gritan de allá, pecadores, pecadores. No, la palabra de Dios. Dice la palabra, y si lo negamos, dice, si nos negamos que no somos pecadores, le hacemos a Dios mentiroso. Además mostramos que la palabra de Dios no está en nosotros, es decir, no somos aceptables para Dios. No importa lo que podamos decir, no somos aceptables para Dios. Cuando decimos, cuando reconocemos que tenemos pecado, es porque la palabra está iluminando nuestras vidas. Es porque la luz está viendo que hay una piedra ahí en nuestro ser, la palabra bendita del Señor. Si la palabra de Dios no está en nosotros, llamamos a Dios mentiroso. ¿Cuántas personas se justifican? Si decimos que no necesitamos al Hijo de Dios para que nos salve de nuestro pecado, estamos perdidos. Por eso el tema es remedio del pecado, Jesucristo. Si decimos que podemos ser lo suficiente buenos y justos y libres del pecado como para ser aceptables ante Dios, hermanos, la palabra no está en nosotros. Porque la palabra siempre tiene alguna mancha que saca o que nos muestra nuestra vida. Por eso dice la palabra del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 3 verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice la palabra en Tito capítulo 3, en su verso número 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Mire, ¿qué es eso? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. Mire qué es lo que menciona Tito: malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos, dice, unos a otros. ¿Qué hay algo en ti que tú puedes decir? Es que yo sí soy buena gente. Algo, hermano, hasta el más bueno, hay algo malo que tiene. Por eso ninguno puede justificarse delante de Dios. Necesita a Jesucristo. Necesita esa sangre, hermano, que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Ese sacrificio que la gente o que el mundo está recordando ahora. Ese sacrificio que Jesús murió por nosotros hace mucho tiempo. Murió, derramó su sangre para que tengamos, hermano, garantía de que hay esperanza en Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Es más, la palabra dice Santiago que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué es? Le es contado como pecado. Y entonces se da cuenta que todos han pecado. A su nombre, gloria. Una persona, hermano, no debe de practicar el pecado. ¿Me entiende lo que es lo que dice la palabra? El que practica el pecado es diferente. Pero el que ha pecado incluso sin darse cuenta. La verdad, queridos hermanos, es que somos pecadores, así dice la palabra. Pero no debemos pecar. Cuando digo somos pecadores, es que una persona, hermano, desde su nacimiento viene en pecado. Pero no debe de practicar el pecado desde el día que llegamos a Jesucristo, quien nos lavó, quien nos perdonó. Porque hay personas que saben que están en pecado, hermano. Deberían de salir de esa condición. Deberían de, hermano, de verdad huir del pecado, como le dijeron a Timoteo. Huir de la fornicación. Huir como José. Cuando la mujer lo estaba, hermano, acosando. ¿Qué hizo José?
Salió corriendo. Y como decía anoche a los hermanos, y José no tenía, hermano, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenía temor. Pecaría contra Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero nosotros, hermanos, nos han dado la palabra para que nosotros, hermanos, no debemos de practicar el pecado, porque nuestra simiente, Jesucristo nuestro Señor, nos ha lavado, nos ha limpiado de nuestros pecados. Esta es, hermano, una tierna exhortación que Juan se dirige a los creyentes diciendo, y les habla como pequeños, les habla como niños, pero para él son muy queridos. Él era como un pastor y ellos eran niños espirituales. Cuando les dice en esta escritura, hijitos míos, qué bonito, hermano. Uno piensa, ¿cuánto le hemos dado un sentido a esa palabra? Hijitos le dice a uno que tiene bigotes. Pero no es porque es pequeño de edad, sino porque es un nuevo en la fe. Porque es un nuevo cristiano, un nuevo creyente. Juan les da este consejo y los manda a fijar sus ojos en Jesucristo, el único que tiene autoridad, el único, hermano, que venció la muerte, que fue. Por eso Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos? Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el que pagó, pues no hay quien, nadie puede opinar. Él es el que pagó el precio del pecado. A su nombre sea la alabanza. Por eso, hermano, cuando Juan les dice a los hijos o a los pequeños, hijitos míos, no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Bendito sea Dios. Qué tierno, ¿verdad, hermano? Que te den hijito. No que te den hijo del diablo. Como que debemos de aprender un poquito de Juan, ¿verdad, hermano? ¿Cómo transmite él? Pero otros no. Le dice hijito. Les habla como, hermano, como un padre con amor. Como uno que está dando palabra para protegerlos del pecado. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué maravilloso, hermano, y qué tierno es el amor del Señor. El creyente debe ser sincero. Y lo repito varias veces. El creyente debe ser sincero delante de Dios. Sincero. Sincero delante de nuestro Señor. ¿Para qué? Porque de Él viene el perdón de los pecados. Hermano, el Señor tiene paciencia con los que confiesan su pecado. Pero el Señor no es paciente con los hipócritas. Como cuando venimos con palabrería. Te adoro, te amo. Y venimos con cuánta cosa. Pero hemos hecho, o hemos roto, o hemos quebrado todas las instrucciones que nos ha dado. ¿Saben, hermano? Y esto es muy importante para nuestra vida hoy. Por eso invitamos a los hermanos siempre cuando uno viene al culto, viene a la iglesia, viene al altar y dice, Señor, confiese su pecado, reconoce su condición. Señor, hasta lo que yo no me di cuenta como pecado, perdóname. Perdóname porque tal vez este día no me enojé con mi mujer, no me enojé con mis hijos, en el trabajo fui el más obediente. No, ahí hay pecado porque te justificaste aún tú mismo.
Y uno debe de venir ante el Señor: perdóname, soy un pecador. Hoy, Señor, ten misericordia de mí, lávame de mi maldad. Y después vienen los cantos: te alabo, te amo. Pero ya has reconocido, ya has confesado tu pecado, ya te humillaste ante su presencia. Esto es muy importante para nuestra vida, queridos hermanos, porque no podemos venir con palabras, porque Dios no es paciente con los que se presentan hipócritamente. Debemos de venir sinceros, humillados delante de su presencia. Damos gloria al Señor, hermano. Juan no está enojado con los que pecaron, sino Juan les está diciendo que deben de confesar sus pecados para alcanzar misericordia. Y de ahí poder decirle: te amo. A mí se me salió una palabra y dije: Señor, te amo. Y luego vino el Espíritu y me dijo: ¿realmente lo amas? ¿No has pedido perdón? Me tuve que tragar la palabra que dije. Porque dice el Señor en su palabra que el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra te amo. Hay muchas palabras que los hombres escriben ahora: te amo, te amo, te amo. Él no es como tu vecino. Él no es como tu hermano que dice: te amo porque te prestó el dinero. Te quiero porque te quiere. Dios, hermano, Él conoce nuestros corazones. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él escudriña nuestros pensamientos. Dijo el salmista: aún no está la palabra en nuestra boca, Él lo sabe. No podemos venir ante su presencia a nuestra manera, alocadamente, sino debemos de venir, hermano, a aprender lo que Juan dice. Si hemos pecado, hermano, dice: confesad tu pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Denle un fuerte palmas a Jesucristo. Él es digno de los aplausos. Él es digno de la alabanza por medio de Él. Porque si yo pequé, porque si yo fallé, porque si yo hice algo malo y yo quiero venirme nomás, hermano, como me peiné, me bañé, me puse corbata, me pongo saco, de nada sirve. Si pequé, debo venirme humillado ante su presencia. ¿Por qué? Porque a Él no se le pasa nada. Debemos de ser sinceros delante del Señor, hermano. El problema de mucha gente hoy es que no reconoce que es pecador. Y: Señor, vengo a decirte que te amo. Y uno piensa que Dios dice: wow, qué bonito que me amas. No importa aunque fallaste. No, aquí hay una norma en la palabra: confiesa, reconoce y apártate. Y ven a mí. Y sígueme, como le dijo aquel. No es que la puerta está cerrada, está abierta. Pero hay pasos que el Señor nos enseña en su palabra. Bendito sea Dios. ¿Va que esto no cuesta, hermanos? ¿Cuesta o no cuesta? Es como cuando usted entra por una puerta. Usted no puede entrar por otra puerta que está aquí, que está cerrado. Aquí hay dos puertas en estas paredes. Y ahí un día una persona está tocando ahí. Yo estaba adentro y traía como unos pollos, así alguien ordenó comida. Dije yo: ¿será que alguien lo mandó por mí? Pues como yo estaba viendo en la cámara, yo salí. Él espera que alguien sale aquí. Usted ve aquí está sellado, pero afuera hay dos puertas. Él esperaba que alguien saliera allí. No, yo salí allá. ¿Qué pasó? Le dije: de comida. No, no es aquí. ¿Quién lo mandó? No, ya dijo el suite. No, es para el otro lado. Hermano, la puerta no está cerrada. El Señor nos dice a través del apóstol Juan: confiesa, reconoce y ven a mí. No es que es que yo pequé. No, yo ya no soy aceptable. Yo me voy al mundo mejor. No. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que tú puedes dar pasos para adelante, pero reconociendo tu pecado. Porque Él es el que perdona. Porque Él es el que murió por ti. Porque Él es el que fue crucificado. Y Él es el que se levantó al tercer día. Damos alabanza al nombre santo, maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya.
Por eso hay una palabra, hermano, que dice en Isaías capítulo número 1, verso 16: lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Claro, puede hablar Dios a través del profeta Isaías. Déjenlo. Pero el Señor nos dice en este tiempo: confiésenlo. Bendito sea el Señor. El Señor nos mostró a través de su palabra, hermano, las veces que Él hizo misericordia con personas que reconocieron sus pecados. El apóstol Pablo da un consejo a los efesios en el capítulo 4, verso número 22. Dice: despojados en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pedro dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. A su nombre sea la gloria. El creyente, queridos hermanos, no debe pecar, pero si lo hace, tiene una ley más maravillosa, es decir, Jesucristo, el Hijo mismo de Dios. Dos cosas se dicen sobre Jesucristo que muestran la maravillosa ley que Dios ha hecho para nosotros. Uno, Jesucristo es nuestro abogado. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es nuestro abogado. La palabra abogado significa alguien que es llamado para estar a favor de otro. Eso es Jesucristo para mí y para ti. Hermanos, la verdad, uno se pone triste cuando sabe que algo hizo que no quería, pero se humilla, se arrodilla ante el Señor y continúa el gozo, continúa la esperanza viva. Eso es lo que encontramos en Jesucristo. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es ayudar de alguna manera posible. Esta palabra paracletos, utilizada para el Espíritu Santo, hermano, es la imagen de un amigo convocado para ayudar a una persona que está en problemas o que está confundida. Pero usted dice: yo no tengo problema. Usted me hace en el espejo. Te crees que eres el más listo, inteligente, guapo, pero tienes problemas con el pecado. ¿Me escuchan, hermanos? Pero la maravillosa noticia es que Jesucristo es nuestro abogado. Dijimos que es alguien que está a favor de otro. Es la imagen, hermano, de un comandante llamado para ayudar a un ejército desanimado y deprimido. Cuando uno decía: no puedo más, siempre pierdo, clama al Señor y Él te ayudará. Es la imagen de un abogado defensor llamado para ayudar a un acusado que necesita probar su caso. ¿Entiende lo que es el trabajo de un abogado? Dice: si hemos pecado, dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Uno se dice: él es mi abogado, pero no nos vamos a pensar cuál es la función de nuestro abogado. ¿Por qué él es el abogado? Es un defensor llamado para ayudar al acusado.
Saben, hermano, que hay pecados que tú te acusas tu conciencia, pero Él es nuestro abogado. No existe otra palabra que pueda traducirse de manera adecuada para, hermano, el que ayuda. La palabra que probablemente se acerca más es sencillamente uno que te ayuda, un ayudante. Por eso el remedio del pecado, el tema es Jesucristo. El pecado separa al creyente de Dios y lo hace culpable de transgresión y de merecer la condena y el castigo. Eso es lo que hace el pecado. Te hace merecer de la condena y del castigo, pero Jesucristo es el defensor del creyente. Jesucristo se para ante Dios y le ruega por el caso del creyente. ¿Por qué Él se para? Hermano, no te olvides de Jesucristo. Tienes vida por Jesucristo. Tienes perdón por Jesucristo. Tienes esperanza por Jesucristo. Tienes alivio por Cristo. Tienes sanidad por Cristo. Por eso damos gloria a su nombre. Hermano, por eso cantamos, de veras cuando cantamos, digo, mire, este mensaje que yo traía hoy, el Señor me estaba dando a mi vida. Dije, gloria al Señor. Que esta palabra disipe aquella duda, aquella actitud de condenado que todavía hay en la vida de uno. Debe de estar convencido que en Jesucristo tenemos ayuda. Tenemos esperanza. Bendito sea su nombre. Es defensor del creyente. Jesucristo es el que ruega por el creyente. ¿Quién intercede por ti, por tu condición? Ni tu papá ni tu mamá. Escucho las madres y los padres dicen, guarda a mi hijo, encamina a mi hijo, guárdalo, Señor, del mal, guarda su salida y su entrada. Pero ¿quién está ante ti, ante el Padre? Ante Dios, que es santo. ¿Quién es tu representante? Se llama Jesucristo. Bendito sea su nombre. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a la tierra como hombre y vivió una vida sin pecado. Él es el único que asegura la justicia ideal y perfecta para el hombre. Por lo tanto, Jesucristo es la única persona que tiene el derecho de pararse ante Dios. Oye, tiene el derecho de pararse ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y solamente una persona perfecta puede permanecer en la presencia de Dios. Esta es la razón por la que el hombre debe acercarse a Dios a través de Jesucristo. Bendito por siempre su nombre. A través de Jesucristo puede uno, hermano, llegar ante el Padre. Porque solo Él es perfecto. Y solo Él tiene el derecho de permanecer en la corte de Dios como el defensor o el fiscal para representar al hombre. Jesucristo, nuestro abogado. Hermano, qué trabajo. Qué maravilla que el Señor Jesús, por un pecador como yo, por un pecador como usted, que lo mataron hace más de ¿cuántos años, hermanos? 2000, siempre decimos 2000. Nadie sabe la fecha. Las personas celebran Semana Santa esta Semana Santa, pero nosotros, hermanos, mantengámonos vida santa. Guardemos nuestra vida. La semana, hermano, imagínense cuántas personas pecaron, cuántas personas adulteraron, cuántas personas, hermano, y dicen que es santa. No, el que debe ser santo
es usted, porque donde está Cristo debe ser santo. Algo donde está el Señor, y eso vino a mi corazón estos días, esta semana, que cuando llegó Moisés ahí a aquel lugar donde estaba la zarza, le dijeron: Moisés, quítate el calzado, porque el lugar donde estás es santo. ¿Por qué? Porque era santo. Si era un monte, era un lugar, lo hace santo porque ahí está su presencia. A su nombre, gloria. ¿Y por qué te hace santo a ti? Porque ahí está su presencia. Porque tú eres una persona llamada santa. Porque el que está en ti, hermano, si es Dios, es un lugar santo. Bendito sea su nombre. Eso es lo que cambia las cosas. Aquí se vienen a parar los santos del Señor. Por eso, hermano, cuando me puse a pensar en este lugar, ¿por qué es lugar? Y este lugar debemos de respetar. ¿Por qué? Porque aquí adoramos a Dios. Aquí no viva tal hombre, que viva tal político. No estamos. Aquí alabamos y damos gloria al nombre santo de nuestro Señor. Por eso este lugar se convierte en un lugar, aleluya, santo. Gloria sea su nombre. ¿No le parece a usted maravilloso, hermano, que tiene como defensor a Jesucristo? Jóvenes, ¿no les parece a ustedes, hermanos, tan afortunados que Jesucristo es tu defensor? Que Él es el que aboga por ti, pero debemos de venir ante Él, reconocer, como dice Juan: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bendito sea por siempre su nombre. No existe otra justicia, ninguna otra bondad aceptable, solamente la de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que pagó. Solamente la justicia perfecta de Cristo ha sido aprobada para permanecer como defensor en la corte celestial. Solo Él. No hay otro que ha derramado sangre. No hay otro, hermano. Solo Él. Y Él es el que tiene los credenciales para estar ante el Padre, para representarte a ti, representarte a mí, como pecadores que somos. Hermano, esto significa algo maravilloso. Dios nunca ignora a una persona que tiene a Jesucristo. ¿No le parece tan de veras, queridos hermanos? Ninguna persona, todo aquel que viene a Él, que se humilla y confiesa, Cristo lo representa. A su nombre sea la alabanza. Solo Él es el que tiene derecho de permanecer como defensor. Dios nunca ignora a una persona que tiene a Jesucristo como su defensor. La persona que tiene a Jesucristo para acercarse a Dios nunca será rechazada, ya que Jesucristo tiene el derecho de pararse ante Dios como el defensor. Aleluya. Como nuestro defensor. ¿Qué es lo que Jesucristo ruega? Él no dictamina por la reputación del creyente. Él no dictamina por las buenas obras del creyente. Él no dictamina inocente, es decir, que el creyente no cometió ningún pecado. Él no dictamina la justicia personal del creyente. Hermanos, ¿qué es lo que dice Juan? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él no habla de ti. Él no habla, ay, ¿qué es lo que hizo? No, Él habla por Él. No sé si me entiende. Dictamina por su propia justicia. ¿Cómo puede Él hacer esto? Hermano, y riego a la cita que dijo Pablo a los Romanos 8:34. ¿Cómo Él hace esto?
Y esto es lo que habla el apóstol Pablo. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Oh, hermano, aquí describe el apóstol Pablo, el que también intercede por nosotros. Quería ponerle como una ilustración, ¿verdad? Pero vamos a poner que sería esto: que usted vaya a un lugar que usted es desconocido por el jefe o por el dueño o por el patrón. Algunos lo han llevado con el patrón. Pero vete conmigo. A mí me dijeron eso algunas veces. Vete conmigo, voy a ir a hablar con el mero bueno, dice. Bueno, uno no sabe, ¿verdad?, qué es eso. Son expresiones que usan los muchachos. Y pues vamos. Yo nunca entraría allá si no es por él que lo conoce. Y esto es lo que quiero decirle, que el Señor no va a hablar por lo que tú eres. Bueno, este ha pecado mucho, no, sino que es el sacrificio de Jesucristo. Por eso es el que va, este pobre que soy yo, ¿verdad? Porque yo soy un pobre, miserable, pecador. De verdad, hermano, así dice la palabra. Siervo inútil. Pero es por Jesucristo, sí, yo me humillo ante Él. Es por Él. Yo no tengo la capacidad o la cabalidad, pero Él tiene la perfección. Él es perfecto y Él es aceptado por el Padre, porque Él es el Hijo y Él es el que nunca cometió pecado, el que es santo, 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 3 veces santo. Bendito por siempre su nombre. Por tanto, hermano, dice la palabra, teniendo un gran sumo sacerdote, el escritor de los Hebreos capítulo 4, verso 14 y verso 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino con uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria sea su nombre. Y concluyo con el versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación en su original hilasmos significa hacer un sacrificio, una cobertura, una santificación, un pago, un apaciguador del pecado. Significa sacar el enojo o la reconciliación entre Dios y el hombre. Recordemos, Dios es santo y justo. Él es amor perfecto, pero Él es también la santidad y la justicia perfecta. Por lo tanto, Él debe ejecutar la justicia contra el pecador. Él debe juzgar y condenar el pecado. Su justicia debe ser perfectamente. Ahora bien, existe solamente una manera en que la justicia de Dios pueda ser perfectamente satisfecha. Su justicia tiene que ser aplicada al sacrificio perfecto. Aleluya, de verdad, hermano. Si existiera el hombre perfecto o ideal, entonces tal hombre podría aceptar la culpa y el castigo por el pecado. El hombre perfecto podía avanzar y cargar el castigo por el pecado y satisfacer la justicia de Dios. Este es el glorioso evangelio, hermanos, el amor maravilloso y la ley de Dios.
Jesucristo es el hombre perfecto. Por lo tanto, el sacrificio, o Él sacrificó su vida por el hombre. Su sacrificio cubrió a todos los hombres. Jesucristo aceptó la culpa, el castigo del pecado para todos los hombres. Cuando Él murió, lo hizo como el sacrificio perfecto por los pecados. Por lo tanto, Dios acepta su muerte. ¿Cómo es que Él murió por nosotros? ¿Por qué? Como el sacrificio por nuestros pecados. Número 1. Número 2, como la cobertura de nuestros pecados. Número 3, como la santificación por nuestros pecados. Y 4, como el pago por la pena de nuestros pecados. Y 5, quien apacigua la ira de Dios por el pecado. Dígame usted si no es digno Él de ser adorado, de ser exaltado. Oh, querido hermano, si nuestros pecados se reflejaran, si nuestro cuerpo, hermano, vaya que Dios nos hizo así, ¿verdad? No se ve cómo está uno, no se mira lo que uno carga o lo que uno tiene. No es transparente, porque si no nos mirarían personas, pero Él sí lo mira, tal y como está nuestra condición. Por eso ningún hombre debe de endurecer su corazón o cerrar sus oídos. Debe de venir a Cristo Jesús. No veas la cantidad de pecados o tu culpa que tienes. Vea al gran Jesucristo. Vea al gran Salvador, al gran perdonador, para que te acerques a Él y le pides misericordia, le pides perdón. Hay un salmista que dijo: si en mi corazón yo hubiera mirado, el Señor no me hubiera escuchado. Cuando tú ves tu condición, dices: no soy digno, nadie es digno. Pero Él, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la palabra dice: si tus pecados fueran tan rojos, ¿qué vienen a ser? Como la blanca lana. Por eso el hombre no debe de desaprovechar estas oportunidades que Dios da. Debe de reconocer. Quizá puedes ver tu cuerpo, puedo hablar así como cuando uno está lleno de golpes, ¿verdad? Herido por el pecado. Pero mira el Salvador, que quiere perdonar tus pecados. Mira al Salvador. Cuando alguien viene a Él y se arrepiente, se aparta de su pecado, entonces ya no son tus culpas, sino ya es la perfección de Él ante el Padre. Pero todo pecador debe de venir a Cristo Jesús. Debe de confesar y reconocer que es pecador. Por eso, hermanos, iglesia del Señor, vale la pena. Si usted dice: yo me reconcilié cuando vine, yo pedí perdón al Señor, pedí misericordia por todo pensamiento, actitud, todo lo que he hecho, yo ya pedí perdón, gloria al Señor. Por eso hay libertad en tu vida. Pero si alguien no lo ha hecho, no se vaya con esas mismas ataduras en su vida. Salte de este lugar libre. Salte de este lugar con ese gozo, con esa paz de su presencia en tu vida. El deseo del Señor es que tú vives la libertad, que no estés en esclavitud, que no estés bajo el yugo del pecado, sino que estés enyugado con Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Por eso, queridos hermanos, qué privilegio que nos da el Señor con su santa y bendita palabra. Él se entregó, Él fue sacrificado para satisfacer, hermano, la santidad de Dios. La verdad, hermano, es que Dios, hermano, Él es tan santo y solo Jesucristo puede presentarse por ti y por mí. Él es nuestro abogado. Si has fallado con el Señor, hoy reconcíliate con el Señor. Quizás te has apartado. Hay personas, hermanos, que dicen: yo no me he apartado, yo creo en Dios. No, a lo mejor has abandonado tu relación. A lo mejor tú no lo has reconocido, no has tenido reverencia, no has tenido temor, no has tenido sumisión delante de Él los 7 días de la semana.
o el día de hoy, Dios nos llama a un encuentro con Él. Que podemos vivir la libertad, que podamos vivir la paz, que sea Él encaminando nuestros pasos. Le invito a ponerse de pie y vamos a darle gracias al Señor. Si hubiera alguien, hermano, que necesita este abogado, yo lo invito a que se acerque al altar. Pero si usted cree que no necesita de su abogado, yo le quiero decir que yo sí necesito de mi abogado. Nadie va a representarme ante el Padre, solo Él, Jesucristo, quien es digno de alabanza, quien es digno de gloria. Oh, maravilloso Señor. Si alguien no ha creído en Jesucristo, no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y está en medio nuestro, también haga su decisión hoy. Puede venir a Cristo y puede salir salvo, puede salir perdonado de este lugar. Oh, es un momento que podamos meditar, que podamos pensar el gran privilegio que tenemos en Cristo Jesús. Padre, gracias. Muchas gracias. Gracias por esa obra maravillosa. Gracias por que has enviado a Jesucristo, oh Señor, como el primogénito entre muchos hermanos, dice el apóstol Pablo, que a través de Jesucristo tenemos este privilegio. No son nuestras obras, no son nuestros esfuerzos, no es nuestra vida perfecta, sino es la perfección de nuestro Salvador. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado que has enviado a la tierra, para que todo aquel que en Él cree, dice su palabra, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor, aquí está su pueblo, su iglesia, que hoy nos hemos congregado en este lugar. Gracias por su palabra. Yo he entregado su palabra. Es la decisión, Padre, de cada uno, de quien quiere depender de sí o depender de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta bendición tan grande que nos ha dado, de que Cristo Jesús derramó su sangre por nuestros pecados y que a través de nuestro